La semiología de la insuficiencia renal aguda, más que todo tiene factores precipitantes que son desencadenados pues en corto tiempo, ¿no? La principal causa de la insuficiencia renal aguda es la prerrenal, es la principal causa. La deshidratación, la hipoperfusión, la hipovolemia, el sangrado, sangrados masivos, pérdida de volumen. Esas son la causa más frecuente de la insuficiencia aguda renal es de tipo prerrenal, o sea, por pérdida de volumen. Ya, eso es una pregunta del examen. Esa es la causa más frecuente, es la prerrenal. Entonces acá en la figura, se logra ver. Se logra ver acá el glomérulo, Sí, doctor. la Sí, doctor, cápsula sí de, se ve. la cápsula de Bowman. Acá vemos, ¿no? El glomérulo en sí viene a ser pues una red de arteriolas, ¿no? Arteriolas. Tenemos la arteriola eferente, la aferente, ¿no? Acá estoy señalando la aferente, es donde ingresa la sangre al glomérulo y luego sale la sangre por la arteriola eferente. Eso es lo normal, ¿no? La perfusión normal. Entonces la sangre llega por la arteriola aferente, llega al glomérulo, filtra, cápsula de Bowman al túbulo contorneado, ¿no? Y luego también por el capilar sale por la arteriola eferente. Eso es lo normal. Pero cuando disminuye la presión de perfusión, cuando existe una hipovolemia, la arteriola aferente se dilata. Esta es la fisiopatología. La arteriola aferente se dilata por sustancias vasodilatadoras como las prostaglandinas. La arteriola aferente se dilata, ingresa la sangre al glomérulo, sale por la arteriola eferente, pero la arteriola eferente se contrae. La arteriola eferente se contrae para aumentar la presión de perfusión acá a nivel de glomérulo, ¿no? Y compensar esta hipoperfusión. Entonces, el mecanismo compensatorio de la insuficiencia renal aguda prerrenal es la contracción de la arteriola eferente. Esta arteriola eferente se contrae para aumentar la presión la presión hidrostática, ¿no? La presión de la sangre acá en la arteriola para mantener la filtración. ¿Ya? ¿Hasta acá se entendió? ¿Me Sí, escuchan? doctor. Entonces, ese es el principal mecanismo. Entonces, en la insuficiencia renal aguda, sobre todo la prerrenal por hipovolemia, lo que va a suceder es que el glomérulo compensatoriamente dilata la arteriola aferente y contrae la arteriola eferente. Ese es el principal mecanismo fisiopatológico. Ahora, eh, hay que, hay que tener cuidado cuando tenemos un paciente con una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal por hipovolemia, ¿ya? Están contraindicados los YECA, los inhibidores de la enzima angiotensina, ¿no? El captopril, el enalapril está contraindicado. Ya está, no se debe dar a estos pacientes este tipo de medicamentos. Tampoco se debe administrar los AINES, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, no debemos administrar este tipo de pacientes, ya porque pueden acentuar más el daño. El daño, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, ¿están viendo? ¿Cambió la diapositiva? ¿Me escuchan? Sí, doctor, no ha cambiado. ¿No ha cambiado? ¿Cambió?
No, doctor, no ha cambiado. Ah, ya. Entonces, ya. Acá ahora sí cambió. Aún no lo cambia, doctor. Y ahora. Sí, doctor. Ya, entonces acá yo les Ya decía cambió. que ya cambió, ¿no? No se debe dar YECAS porque los YECAS disminuyen la angiotensina 2 y esta angiotensina 2 al perder su función hace que la arteriola eferente, la eferente se dilate, ¿no? Entonces ya pierde el mecanismo de la filtración, disminuye la filtración, entonces por eso no se debe dar el YECA en estos pacientes con insuficiencia renal aguda prerrenal, ¿ya? Entonces puedo preguntarle en el examen. Los AINES tampoco se dan porque disminuyen las prostaglandinas y eso hace que la arteriola aferente se contraiga, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos fisiopatológicos por lo que no se debe dar AINES ni YECAS a estos pacientes con insuficiencia renal aguda prerrenal. Entonces, dentro de la semiología, nosotros pues ya conocemos la inspección, la palpación, la percusión, la ocultación, ¿no? Esto va en adelante, es la forma como van a registrar en la historia clínica el examen físico de cada región, ¿no? Región a nivel del aparato cardiovascular, del aparato respiratorio, van a tener que registrarlo de esta forma. Entonces, en cuanto a la inspección, podemos también ver la asterixis, ¿no? Flexionamos el dorso de las manos, flexionamos el dorso de las manos hacia atrás, ¿no? La palma de la mano la flexionamos y soltamos y vemos que al soltar hace como un temblor, ¿no? Un vaivén hacia la mano, eso nos puede indicar que el paciente está con una uremia. Uremia, eso nos puede indicar uremia. También podemos ver en un paciente la escarcha urémica. Vemos, miren, acá la fase es una fase terrosa. Una fase terrosa, este es un paciente que está en un mal estado general, está con una fase terrosa, con la escarcha urémica. Ven la escarcha urémica que es media blanquecina. ¿Ven, no? Esta es la escarcha urémica. Es típico, pues, de los pacientes que tienen una falla renal aguda, ¿no? O una falla renal crónica reagudizada. Acá tenemos los síntomas, ¿no? Que van a poder manifestar estos pacientes. Generalmente los síntomas están asociados a la uremia. ¿Cuánto es el valor normal de la urea? ¿Recuerdan? La urea en sangre. ¿Cuánto es el valor normal de la urea en sangre? A ver, doctores, googleen ahí en el Google, busquen a ver para que siempre se recuerden. Doctor, ¿de 20 a 40? Claro, 40 más o menos, ¿no? 40 es 45, dicen algunos. 40 es el valor promedio, ¿no? Unos dicen 40, otros dicen 45. Ya ese es el valor normal de la urea. Pero estos pacientes con insuficiencia renal aguda pueden llegar a tener valores en 200 o en 300. Ya cuando llega el paciente está llegando a 300 de urea, ya el paciente, o 250, ya en esos valores ya tiende a hacer encefalopatía. La urea es tóxica, la urea produce encefalopatía, desorientación al paciente, lo desorienta. El paciente está gritando, no reconoce al familiar, habla incoherencias, está desorientado en tiempo, espacio y personas, esa es la urea. Y días antes, el familiar les va a decir que no quería comer, le ponían a la mesa la comida que más le gustaba al paciente y les daba asco. A estos pacientes ustedes les ponen un bistec en la mesa y no lo quiere comer, le da asco. El familiar te dice, doctor, tiene asco a la comida. Le pones lo que más le guste, el alimento que más le agrada y les da asco. O ven la comida, comen 2 cucharadas y dicen, ya me llené. Entonces, la uremia produce gastritis urémica,
quema las mucosas del estómago. La urea quema las mucosas del estómago y el paciente presenta una hiporexia marcada. Ya es otra manifestación de estos pacientes. Lo otro es que la urea alta, como ya les mencioné, va a producir inclusive hasta inflamación en el pericardio, puede producir una pericarditis urémica, puede producir retención de líquido a nivel de las serosas del pericardio, de la pleura, ¿no? Y la urea en cantidades altas, lleva al paciente a tendencia a hipotensión arterial, ¿no? Hace que la presión baje, la urea es tóxica. La urea es tóxica. No sé, hasta acá alguna pregunta. Todo claro, doctor. Ya. Entonces avanzamos. Entonces ese es el síndrome urémico. Todo lo que mencionamos es parte del síndrome urémico. Ahora, la creatinina no es un valor, no es un examen de laboratorio exacto que nos pueda predecir la tasa de filtración glomerular. Ya, la creatinina pues va a depender de muchos factores. Uno es la cantidad de masa muscular que tenga el paciente. Los pacientes más añosos, los pacientes de más edad, más añosos, tienen poca masa muscular y entonces los valores de creatinina no reflejan en realidad la función de filtración glomerular en forma exacta, ¿no? Se dice que cuando la filtración glomerular es menor del 60%, recién se eleva la creatinina. Otros dicen que cuando la filtración glomerular es menor que 40%, recién se eleva la urea, ¿no? Y cuando la filtración glomerular es menor del 25%, aparece el síndrome clínico de insuficiencia renal o uremia. ¿Ya? Cuando es menor de 25%, ahí aparece el síndrome clínico de insuficiencia renal o uremia. Cuando es menor de 60, ya se eleva la creatinina. Cuando es menor de 40, eleva la urea. Más o menos son valores que nos dan una idea, ¿no? Avanzamos. Entonces, a nivel renal, pues nosotros vemos que hay repercusión, ¿no? Aguda, más que todo por causas prerrenales, como yo les había mencionado, por la deshidratación, lo que más nos va a producir la insuficiencia renal aguda, ¿no? La hipovolemia o el sangrado masivo, son las causas más frecuentes de insuficiencia renal. Entonces, la insuficiencia renal aguda se puede definir como un aumento de la creatinina plasmática mayor de 0.5 miligramos por decilitro sobre su basal, o también un aumento de la creatinina plasmática mayor del 50% sobre su basal, o una reducción del clearance de proteínas en menos del 50%. O una disminución súbita de la función renal que haya que el paciente requiera hemodiálisis. Entonces, esta es la fórmula más importante que hay que conocer, la fórmula de Korsakoff para determinar el filtrado glomerular. Esto tienen que memorizarlo. Ya lo normal de la tasa de filtrado glomerular en una persona adulta es 120 mililitros por minuto. 120 mililitros por minuto, acuérdense. Es lo normal, 120 mililitros por minuto es la tasa de filtrado glomerular en un paciente sano, ¿no? Con una función renal adecuada. Se determina con la fórmula de Korsakoff y la fórmula es la que se describe ahí: 140 menos la edad por el peso por la creatinina por 72. A ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio acá.
Recordarles siempre que los pacientes que van a hemodiálisis son los que tienen una tasa de filtración glomerular menor de 15. Cuando el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular igual o menor de 15, ya es un paciente que ya requiere hemodiálisis. Cuando está entre 15 y 30, de repente, si conserva la diuresis, se puede utilizar diuréticos de asa, ¿no? Furosemida. Cuando está entre 30 y 60, también furosemida, ¿no? De repente entre 90 y 60, de repente no requiere nada, lo observan nada más. Pero esto depende de la evaluación clínica que nosotros realicemos. Pero lo que queda así preciso es que cuando el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menor de 15, requiere pues hemodiálisis. Eso sí nos tiene que quedar claros. A ver, vamos a sacar a un paciente, ¿ya? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? doctor, sí se escucha. Ya, a ver, vamos a hacer acá la práctica. A ver, tenemos un paciente de 78 años de edad, 78 años de edad, que pesa 69 kilos. Acuérdense, 78 años de edad, que pesa 69 kilos, que tiene una creatinina en 9, que es varón. A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver, doctores. Es 140 menos la edad por el peso, por la creatinina, por 72, una división, ¿no? Y cuando es mujer se multiplica todo por 0.85, pero acá hemos hablado que es varón. A ver, ¿cuánto sale? Sale 6.5, creo, 6.50. 6.6. Ajá. Ya, 6.6, ¿no? Ese paciente requiere hemodiálisis o requiere uso de furosemida. ¿Qué dicen ustedes? Diálisis, doctor, hemodiálisis. Ya hemodiálisis, ¿no? Ah, ya. Otro ejercicio, a ver. Paciente de Doctor, 45 una años. pregunta. Sí. ¿Por qué en la fórmula se toma como consideración a la creatinina si usted mencionó que la creatinina no era tan exacto, sino la urea, No, pero acá el estamos parámetro de la hablando urea? con el peso, ¿ah? Acá está ya corregido con el peso y la edad. Cuando no lo corregimos, la creatinina no tiene un valor exacto. Tiene que ser corregido por esta fórmula de Korokov. La creatinina valorar bien su exactitud tiene que estar corregido con la edad y con el peso. Está bien, doctor, gracias. Sí, sí. Ya, vamos a calcular otro paciente, ¿ya? A ver, un paciente mujer. A ver, anoten, paciente mujer que tiene 32 años de edad, que tiene creatinina 0.7, 32 años, que pesa 65 kilos. A ver, sáquenle la depuración. La tasa de filtrado glomerular, a ver. Doctor, sale 118. Ya, Por ahí.
Ya, ese paciente está normal, ¿qué dicen ustedes? Sí, porque la tasa de filtración glomerular normal es 120. Claro, está normal, pues, ¿no? Eso Ujú. es lo normal. Está correcto, ¿ya? Ahora vamos a sacar a el último. El último, a ver. Paciente, mujer que tiene 78 años. No, vamos a ver. Mujer, paciente mujer de 80 años. Mujer de 80 años que pesa 50 kilos, que tiene una creatinina de 1.2. Repito, paciente mujer de 80 años que pesa 50 y tiene creatinina 1.2. A ver cuánto sale. Casi 30, doctor. 29.51. Ajá. Claro, está disminuida, ¿no? Aparentemente tiene 80 años, miren, y dense en cuenta que la creatinina es 1.2, ¿no? O sea, no es nada, está ahí en el límite levemente elevado, ¿no? Pero si nosotros sacamos la tasa de filtración glomerular ya tiene 29. ¿Qué dicen? Ya está disminuido, ¿no? Ya es importante. ¿Qué dicen? Sí, Tratamiento doctor, con está diurético, doctor. disminuido. Claro, ¿el tratamiento cuál sería? Con diurético, doctor. Fluorosemida, ¿no? Como la furosemida. Claro, furosemida, ¿no? Esta es la cosa, esto es lo importante, quiero que más o menos esta fórmula nos sirve para ver qué tratamiento va a recibir el paciente, y lo importante es que todo interno de medicina, todo médico, a la hora que pasa la visita, debe calcular la tasa de filtración glomerular. Sabemos que todos los pacientes en hospitalización, la mayoría son pacientes con enfermedades crónicas, con diabetes, hipertensión, pacientes añosos, pacientes postrados crónicos, desnutridos. Entonces, estos pacientes, siempre para administrar, por ejemplo, un antibiótico, por ejemplo, les pongo vancomicina. La vancomicina es nefrotóxico, ¿no? ¿Ustedes creen que la vancomicina va a ser la dosis igual en un paciente de 20 años y un paciente de 70? ¿Qué dicen? No, doctor. No. Hay un librito, por ejemplo, era el libro Sanford, todo interno de medicina o residente de medicina siempre debe tener su Sanford. El Sanford es un libro donde te dice qué dosis de antibiótico debe recibir el paciente según la tasa de filtrado glomerular que hemos calculado ahorita. Te dice, paciente con menos de 10 debe recibir tal dosis, o paciente con menos de 50 tal dosis, de 50 a 100 tal dosis, más de 100 tal dosis, te dice. De vancomicina, de meropenem, de todos los antibióticos que conocemos, de las sulfas, de la astronam, de la colistina, todos esos antibióticos que conocemos, de la piperacilina, tazobactam. Entonces, de todos esos antibióticos, para administrarlo a un paciente, antes debemos calcular la tasa de filtrado glomerular y ver, por último, en el Google, dice qué cantidad de medicamento, qué dosis le corresponde al paciente según la tasa de filtración glomerular. Entonces, para eso sirve. Y para ver el tratamiento, pues lógicamente, no el enfoque, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, doctores, hasta acá? No, doctor. Entonces continuamos. Doctor,
Sí, sí, doctor, le escucho. Doctor, disculpe, al comienzo usted dijo de que la disminución de prostaglandina aumentaba la contracción en la arteriol deferente, ¿verdad? La prostaglandina dilata. La disminución, ¿qué produciría de prostaglandina? Contracción. Contracción. Contracción del eferente, ¿no? Claro, contracción de la aferente. Gracias, doctor. No le Sí, había tomado punto. sí. Miren, acá están los valores aproximados de la tasa de filtración glomerular de lo que hemos calculado, ¿ya? Más o menos es algo aproximado. Voy a seguir avanzando. Entonces, pues, la insuficiencia renal aguda se ha realizado una clasificación que es el rifle. El rifle nos sirve es una clasificación para determinar las etapas, los estadios de la insuficiencia renal aguda, para ver si es un daño reversible o es un daño irreversible, si es un paciente que esté en riesgo, si es un paciente que esté en injuria, si es un paciente que esté en falla, ¿no? Entonces, básicamente nos dice la severidad y si es reversible o no el daño. Para eso sirve el rifle. Entonces, acá tenemos la clasificación del rifle. Esto es una pregunta del examen, no se olviden. Ya, riesgo, acá riesgo, disminución abrupta en unos 7 días en la tasa de filtración glomerular menor de 25%, ¿ya? Injuria, disminución de la tasa de filtración glomerular mayor al 50%, una creatinina sérica por 2, ¿ya? Falla, cuando la tasa de filtración glomerular ha disminuido más del 75%, o creatinina sérica mayor de 4, o con incremento agudo de 0.5 miligramos por decilitro, ¿no? Lo significa daño persistente o irreversible cuando la insuficiencia renal aguda dura más de 4 semanas. 4 semanas. Miren, en promedio, ustedes, un paciente que, vamos a poner un ejemplo, un paciente diabético, un paciente de 60 años que presentó una diarrea importante y se deshidrató, que en la consulta uno revisa en la historia antigua y tenía creatinina de 0.5 o 0.6 y después de la diarrea tiene 3 de creatinina o 4 de creatinina. ¿Ustedes en qué tiempo piensan que el daño va a revertir más o menos? ¿En qué tiempo piensan como máximo que este daño va a revertir? ¿Qué dicen? ¿No? Se dice que más o menos a las 4 semanas, ya aproximadamente un paciente que ingresó con daño renal agudo ya debe normalizar ya, en promedio, más o menos a las 4 semanas. Cuando no sucede eso, no normaliza a las 4 semanas, persiste todavía con la creatinina elevada, se dice que es una ira irreversible o persistente, ¿no? Esa es la clasificación. Y cuando el paciente pasa 3 meses y está en hemodiálisis, ya pues es un daño ya establecido ya. Si tiene más de 3 meses y está en hemodiálisis, ¿no? Y es un daño terminal. También hay una clasificación clínica, la oligúrica, cuando tiene una orina de 24 horas menor de 400 mililitros al día. No oligúrica si tiene más de 400 mililitros al día. Y siempre la causa más frecuente son las prerrenales. Acá tenemos esta clasificación, aproximadamente 50-60% son prerrenales. Las causas intrínsecas por necrosis, injuria del túbulos o nefritis intersticial, toxinas 40% y las posrenales son 5% aproximadamente, ¿ya? Siempre recalcando estos términos: anuria, cuando el paciente tiene orina menos de 100 mililitros por día; oligúrica, cuando de 100 a 400, no ligúrica, más de 400.
Entonces, otra cosa importante, aparte de la tasa de filtrado glomerular que hemos revisado, cómo se calcula, es que acá en la en la insuficiencia renal aguda se producen alteraciones del equilibrio ácido-básico, ¿no? Estos pacientes tienden a tener acidosis metabólica, hacen acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. La acidosis metabólica retienen pues el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato va a estar por valores bajos. El valor normal de bicarbonato es 22, más o menos, 22 más menos 2. Entonces, estos pacientes manejan bicarbonatos en 10, en 8, en 2, en 14, bajo. El pH, ustedes saben que normal es de pH 7.35, 7.45. Estos pacientes manejan pH bajos, 6.9, 7, 7.1. Entonces, la acidosis metabólica predispone al paciente a hipotensión arterial y eso daña más el riñón. Entonces, ya un paciente con acidosis metabólica, ya es indicación pues que el paciente vaya a hemodiálisis, ¿no? Es un paciente que vaya a hemodiálisis. Clínicamente, ¿cómo ustedes se darían cuenta que el paciente está en acidosis metabólica? ¿Cómo se darían cuenta? A ver, clínicamente, ¿cómo lo sospechan? A ver, miren, paciente que tiene, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia renal, que llega a la emergencia tiene 65 años de edad, diabético, ingresa con una presión de 80-50, ingresa con una frecuencia respiratoria en 30 y una frecuencia cardíaca en 90. Frecuencia respiratoria en 30, frecuencia cardíaca en 90, con 8,5 de presión, frecuencia respiratoria en 30, pulmones están limpios, no tiene signos de sobrecarga, pulmones limpios y una creatinina de 3. ¿Qué dicen? ¿El paciente estará acidótico? Miren, todo de lo que he mencionado, la frecuencia respiratoria alta, ese valor que les he mencionado en 30, paciente que tiene acidosis metabólica, siempre hace alcalosis respiratoria, entonces la alcalosis respiratoria se va a reflejar en las funciones vitales como un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces el paciente va a estar respirando rápido, pero le examinamos y los pulmones están limpios, ¿no? Todo paciente que respira rápido y pulmones limpios, hay que sospechar de acidosis, ¿no? Entonces también hay causas postrenales y bueno, se asocia más pues los pacientes que más presentan esta insuficiencia renal aguda son los pacientes mayores de 60. Está asociado también a episodios de sepsis y los pacientes que presentan esto tienen 6 a 8 veces más mortalidad. Acá tenemos las causas de la insuficiencia prerrenal que ya mencionamos. Hay algunos fármacos también que pueden precipitar en esta falla renal aguda, sobre todo los aminoglucósidos, la vancomicina, la anfotericina B, que son medicamentos bastante usados en una área de hospitalización. Otro aspecto importante a mencionar son el uso de contraste, ¿no? Para las tomografías, la realización de tomografías también puede producir en estos pacientes daño renal agudo. Siempre todo paciente que va a hacer una tomografía, una orografía excretoria, como vemos acá en la foto, tiene que tener una creatinina previa. Estas son las causas de ira renal. La postrenal ya ustedes pueden deducir que se puede producir por litiasis renal, vesical, tumores, sangrados, coágulos, ¿no? Y esto se inicia en horas o en días cuando ya hay un episodio de hipoperfusión, hace una lesión isquémica y disminuye la tasa de filtrado glomerular.
Y como yo les mencionaba, el 90% de los casos se resuelven en las 4 semanas, aunque algunos tardan hasta 12 semanas en normalizar la función renal, ¿no? Estos son ya, para diferenciar, este cuadrito nos ayuda a la insuficiencia aguda prerenal de la intrarrenal. Ya, acá podemos ver los electrolitos en orina, la fracción de excreción del sodio, ¿no? Nos ayuda a la densidad urinaria. Es un buen parámetro también para poder definir. Cuando tiene una densidad urinaria mayor de 1020, podemos decir que se trata de una insuficiencia aguda prerrenal. Cuando es menor de 1010, puede ser interrenal, ¿no? Acá también está el mismo cuadrito. Estos cuadritos son un poco prácticos, ¿no? No se hace muy poco, se dosa el sodio en orina, ¿no? También se ven cilindros. Los cilindros hialinos son característicos de pacientes con falla renal aguda de tipo perrenal por hipovolemia, los cilindros hialinos. Es importante eso ver en el examen de orina. Y acá tenemos las indicaciones de diálisis en una insuficiencia renal aguda. El paciente esté en oliguria, con un volumen urinario menos de 200 mililitros en 12 horas, que en anuria, que tenga hipercalemia, ¿no? Estos pacientes pueden tener hipercalemia. Ustedes saben que en la clase pasada mencionamos que la hipercalemia se manifiesta principalmente a nivel cardíaco, produce pues bradicardia. Acidosis, la acidosis en un examen clínico vemos un paciente que está respirando rápido, una frecuencia respiratoria elevada, alta, ¿no? Con pulmones limpios, ¿no? Puede suceder el caso. La urea, cuando es mayor de 200, también estos pacientes pueden presentar edema agudo de pulmón, ¿no? Por la falla renal retienen líquidos, la encefalopatía urémica que les mencioné, la pericarditis urémica y hiponatremia severa, ¿no? Son las causas de uso de pues, de hemodiálisis, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Lo que sí quiero que lean es la clasificación del rifle, eso voy a preguntarles en el examen. Ya el rifle es una pregunta, son preguntas del examen. Les voy a preguntar cuándo es daño renal establecido, cuándo es un daño persistente, ¿no? Daño renal ya terminal es aquel paciente que tiene más de 3 meses con la falla renal, que ya está en diálisis, ¿no? Daño persistente es aquel paciente que tiene más de 4 semanas. Eso les voy a preguntar en el examen. El riesgo, la falla, la injuria, esas cosas quiero por favor que lean, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Y lo principal, pues, que estos pacientes van a presentar trastornos metabólicos, con la acidosis metabólica, que es uno de los cambios más importantes que se va a producir en el medio interno, que puede llevar a la muerte. Entonces, estos pacientes deben ir a la diálisis cuando se presenten los criterios que estamos mencionando. ¿Alguna pregunta? Si no, para finalizar acá. Todo claro, doctor. Oye, doctor, ya. Doctor, en el caso de la insuficiencia renal aguda, ¿en qué se puede diferenciar mayormente de la crónica? Ya, la insuficiencia renal aguda más que todo es en el tiempo, ¿no? El tiempo y cómo lo diferenciamos. Nos podemos ayudar los exámenes de imágenes, la ecografía. La ecografía es un buen estudio para poder ayudarnos. Miren, cuando hay insuficiencia renal crónica, el riñón, ustedes saben que el riñón normalmente tiene una corteza y tiene una médula, ¿no? Tiene corteza y médula. Entonces, cuando hay una insuficiencia renal crónica, el riñón se tiende a reducir de tamaño y se pierde la diferenciación córtico-medular. O sea, está esclerosado. Un riñón pequeño esclerosado. No se diferencia ni corteza ni médula. El ecografista les va a mencionar
los diámetros del riñón, ¿no? Los diámetros y le va a poner pérdida de la diferenciación córtico-medular. Entonces, cuando escuchen esa palabra en un reporte ecográfico de pérdida de la diferenciación córtico-medular, y ese es un paciente con insuficiencia renal crónica ya de tiempo, ¿no? Y lo otro que nos ayuda a diferenciar es siempre el factor desencadenante, si es una diarrea, si es una hipovolemia, si es un sangrado masivo, si es un cálculo renal, si es un sangrado de vía urinaria, entonces que desencadena la elevación de la creatinina, lógicamente estamos en un episodio de insuficiencia renal aguda. Pero si no encontramos esos factores y hacemos un examen de ecografía y vemos la pérdida de diferenciación córtico-medular, ya nos enfocamos más en el daño ya como una insuficiencia crónica, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Ya. Bueno, doctora, el delegado, entonces el día viernes estamos quedando para 2 clases que faltan, ¿no? Sí, doctor, de vasculitis y de hipertensión arterial. Ya, muy bien, muy bien. Entonces ya me despido, gracias. Mi grupo ahorita vamos a hacer la presentación del casito que habíamos quedado, ¿ya? Sí, doctor. Bueno, que se conecten, ya, ya. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor.